Os decía que bienvenidos a los que estáis aquí y a los que nos seguís desde detrás de la pantalla. Es la primera vez que hacemos el seminario después de muchos años, ya tiene más de una década, pero es la primera vez que tenemos que hacer el seminario de esta manera. Así que nos estrenamos juntos, por lo menos nosotros nos estrenamos en este formato, así que os pedimos pues mucha benevolencia o caridad, que es mejor si tenemos algún fallo, ¿no? Para nosotros es importante la presencialidad, porque es importante el diálogo y el encuentro que se suscita en las conversaciones. Por lo tanto, si todos ponemos un poquito de nuestra voluntad, tanto los que estáis aquí con nosotros, que agradecemos mucho, como los que estáis detrás de la pantalla, pues se podrá dar el encuentro que en principio parece que las pantallas no nos dejan. Si todos ponemos de nuestra parte, sí que se dará ese encuentro y os lo agradecemos mucho. En el chat que tenéis se irán poniendo todas las cuestiones prácticas que yo ahora mismo no me voy aquí a detener porque nos quitarían mucho tiempo y porque además al final a uno no se le quedan, ¿no? Entonces todas las cuestiones de ECTS, de qué hay que hacer, de cuántos... Todas estas cosas está el equipo por detrás y os podrán ir contestando. Aunque os invito a estar a esto, que es lo importante. Lo otro siempre tenemos tiempo para resolverlo. Os explico un poquito. Lo que vamos a vivir esta tarde y la mañana de mañana es un recorrido, ¿no? Y es importante seguirlo. No es una suma de charlas o de conferencias, es un itinerario. Un itinerario en el que cada conferencia va dando paso a la otra, ¿no? Habla a nuestro corazón y a nuestra inteligencia, ¿no? Y también va desde nuestra búsqueda individual a un acontecimiento externo, que es el acontecimiento cristiano, para volver otra vez a retomar en el presente nuestra voluntad y nuestra decisión. Este es el recorrido del seminario, ¿vale? Esta es la pedagogía. No parte de algo extraño a nosotros, sino desde lo que somos nosotros, verificar un suceso que ocurrió, que es el cristianismo, para ver si tiene que ver con nosotros. Pero el recorrido es de la razón. Ciertamente de una razón ampliada, que tiene en cuenta el afecto, que tiene en cuenta la experiencia, eso es también la razón, pero la razón. Y por eso mismo se da en una universidad. Y por eso mismo hablamos de fuentes históricas y hacemos deducciones, porque es un recorrido de la razón. La primera charla que vamos a tener se titula Si tiene sentido, nos preguntamos, ¿tiene sentido buscar el sentido de nuestra vida? Y la va a impartir el padre Florencio Sánchez, un capellán de la universidad, el director del Instituto John Henry Newman, entre otras muchas cosas que hace el padre en la universidad. Él se encargará de abrir este recorrido y mañana volveremos a estar con él, pero él es el primero que hoy inaugura el itinerario que os decíamos. La idea es que el padre expone y después habrá un poquito de diálogo, ¿vale? Con lo cual lo que nos va suscitando no lo perdáis, no lo dejéis ahí olvidado, ¿vale? Quedároslo, custodiarlo, porque luego será muy valioso, porque el seminario se pone en valor con vuestras cuestiones y con vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos, presenciales y detrás de la pantalla. Y vamos directo a la materia. Una de las grandes como dogmas pedagógicos, y lo sabéis bien los que estudiáis magisterio, es que una respuesta a una pregunta no planteada es una respuesta que no interesa y que no sirve para nada. Por muy verdadera y muy importante que sea esa respuesta, en este caso Jesucristo, si no hay una pregunta en el fondo a la cual sale al encuentro esa o cualquier respuesta, es un temita más que entra por un oído, sale por el otro y no nos afecta. Entonces lo primero que queremos hacer es lo que haríamos con cualquier religión, con el budismo, que no es una religión, pero con el islamismo, con el judaísmo, lo primero que haríamos es qué pregunta hay en el fondo a la cual pretende responder esta religión o esta filosofía o este poema o lo que sea, ¿no? Y es muy universitario. En el fondo, aprender a pensar es aprender a formular preguntas y encontrar las respuestas. Pero si uno no aprende a formular las preguntas, tendrá siempre un pensamiento muy superficial. Y lo que propone este seminario es someter a fondo
el análisis de la credibilidad del cristianismo. ¿Se puede creer en esto? Por mucho que yo sea español, o por mucho que en mi casa esto se haya practicado siempre, o por mucho que yo haya ido a un colegio católico, o por mucho que esta sea una universidad católica, ¿se puede creer en eso? ¿Es automático? O si no parto de ese punto de vista, sino no sé bien, yo estoy posicionado un poco dentro y un poco fuera del cristianismo. Quizá lo viví cuando era más pequeño, pero ahora últimamente esto no me dice mucho. ¿Me puede decir algo de verdad? ¿O necesito dejarlo en el pasado porque ya no es eso? Otra cosa tengo que buscar. Entonces, es universitario someter a análisis cualquier cosa importante. Y la posible fe o la posible religión, ciertamente para cualquier persona que se lo tome en serio, es importantísimo. También otras cosas. Entonces, el punto de partida de nuestro seminario es ese. ¿Existe una pregunta en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Existe un hambre de algo en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Existe un impulso hacia algo que no tenemos bien identificado? Estamos hechos de una manera que uno no escoge estar hecho de esa manera, pero encuentro dentro de mí un algo, y si ese algo puede ser Jesucristo, el segundo paso sería, bueno, es posible que sea, lo dejamos entre paréntesis, pero ¿cómo puedo verificarlo? Entonces, la segunda charla del seminario es someter a fondísimo las fuentes de conocimiento de la vida de Cristo. ¿Me puedo creer los evangelios, eso de que camina sobre el agua y eso de que resucita muertos? ¿No se lo habrán inventado los cristianos después para dorar la píldora? Para montar un cuentito muy bien montado que muchísimos millones han creído después, ¿o son fuentes fiables? Esta es una pregunta pertinente, es una pregunta importantísima. Segundo paso. Obviamente veremos que la fiabilidad histórica de las fuentes, del Nuevo Testamento sobre todo, es más que suficiente. Lo veréis. No, esto no hay que creerlo, hay que verlo. ¿Cómo? Y es la siguiente charla. Entonces, puesto que son fiables las fuentes, entonces el tercer paso que daremos mañana por la mañana es, bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dicen esas fuentes? ¿Quién es ese? Y veremos que cuando uno lee con calma los evangelios, lo que se encuentra es un personaje mucho más allá del pon la otra mejilla, no robarás, no cometerás adulterio, ama a tu prójimo. Hay una inaudita pretensión de ese hombre de ser la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces ya la cosa se pone muy seria porque las fuentes son fiables y la pretensión es esa. No sé buena persona, sé un buen niño o una buena niña y te vas al cielo. Es muchísimo más lo que dice el Evangelio. Y luego el paso siguiente es, ¿pero podemos creer esa pretensión? ¿Es creíble la pretensión de Cristo o no? Siguiente paso de rigor, siguiente paso de seriedad en la búsqueda. Y bueno, eso se analizará. Y la última charla, la última encuentro entre nosotros será, bueno, parece ser creíble, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para encontrarlo? ¿No? Que sería el final del cuestionamiento. Y es ahí donde entra el tema más hermoso si se enfoca bien, pero más difícil a veces porque es lo que tocamos con la mano, que es la iglesia. ¿Tiene algo que ver la iglesia con este Cristo de hace 2000 años? ¿O no? ¿O qué tiene que ver? Entonces, esto es el recorrido que decía Rocío que proponemos en el seminario. Obviamente sobre esto podríamos estar aquí hablando literalmente semanas, con fuentes, con textos, con debates, ¿no? Pero lo vamos a hacer como una cápsula de 5 charlas y un poco de coloquio entre nosotros. Si pudiéramos tener más tiempo, lo haríamos, pero esta cápsula introduce a este recorrido y luego cada uno en la medida de su interés o de su necesidad podrá ir adelantando este recorrido, ¿no? Todo lo que vamos a exponer, tenéis recursos en la página web del Instituto John Henry Newman.
lo tenéis todo esto, conferencias, esquemas, charlas, incluso lo que vamos a poner aquí, normalmente imprimimos los textos para que los manejéis, pero por esto del COVID, por evitar contactos y cosas, no podemos darlos, pero los tenéis en la página web y también en este libro, El sentido busca al hombre, el mismo título del seminario. Aquí está todo mucho más desarrollado, muy a fondo, muy justificado, muchísimas más citas. Entonces, a quien le interese profundizar, pero muy a fondo, está este recurso pedagógico, este recurso didáctico, mejor dicho, para el que quiera profundizar en ello. Bien, este es el recorrido, esto es lo que nos toca. Entonces vamos ahora a leer 3 textos para comprender cómo, de una manera u otra, cualquiera de nosotros llevamos una búsqueda que nos constituye. Seríamos otra cosa si no lleváramos dentro una búsqueda de sentido que cada uno se formula con las palabras que sea. Quizá yo nunca he dicho, ¿cuál es el sentido de mi vida? Suena demasiado bonito y demasiado frío. Sin embargo, es una pregunta, ¿eh? Otro habrá dicho, pero yo qué pinto en esta vida, con las cosas que me han pasado, con los fracasos que he tenido, con la experiencia afectiva de fracaso que he tenido. No sé si me va a querer alguien, no sé si voy a encontrar el amor al que yo quisiera, o no sé si voy a ser una persona en el desarrollo de mi vida que tenga el desarrollo profesional que yo quisiera, no sé si voy a ser capaz de amar como yo quisiera. O sea, de este tipo de experiencia interior uno surge, pero ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué pinto aquí? Lo de qué pinto aquí salió en un seminario que hicimos hace unos años de una chica en Murcia que decía que había estado en tratamiento psiquiátrico por depresión y que se encontró con un joven del camino neocatecumenal cuando cambió de carrera, y ese amigo empezó a enseñarle el camino hacia Cristo. Y dijo, yo no estaba deprimida, por más que me dieran pastillas y que el psiquiatra me diagnosticara, yo no estaba deprimida. Yo lo único que pasaba es que no sabía qué pinto aquí. Y por eso había dejado al novio y a la carrera que tenía antes y todo, ¿no? Entonces, como sea, que cada uno lo lleva dentro, pero si uno no identifica esto, Cristo no puede ser nada. Ni Buda puede ser nada, ni Alá puede ser nada, ni tu madre puede ser nada, ni la persona a la que más quieras, porque serán objetos de uso o compañeros de camino, pero no más. Y no queremos que nos suceda eso, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver, cómo se plantea la pregunta, cómo se la plantean 3 personajes de 3 épocas completamente diferentes, desde 3 ángulos completamente diferentes. León Tolstoy, literatura; Woody Allen, cine, actor, director, etcétera; y Platón, filósofo. Como veis, la historia recorre esto, ¿no? Y podríamos dar cientos de textos más en esto. Así es que lo primero es, vamos a leer León Tolstoy, más o menos ya a los 50 y tantos años, ya era un hombre famosísimo en Rusia, ya había escrito Guerra y Paz, ¿no?, su gran obra, Ana Karenina también, y en todo el éxito que había tenido, era un hombre que venía de una familia terrateniente muy importante, se había retirado ya de la vida pública, había estado en la guerra de Crimea, había tenido mucho éxito, había estado en la política, pero se retiró a vivir con los campesinos de su latifundio en Rusia, y a seguir escribiendo, y vivía muy bien, vivía muy feliz, ya tenía éxito y ya tal, ¿no? Había viajado, había estado en la guerra, etcétera. Y le pasó algo en su interior, con todas las experiencias que había tenido, que le obligó a escribir un librito que os lo recomiendo muchísimo, que se llama La Confesión. Que no es que se fue a confesar con el pope ortodoxo, sino que necesitó decir algo que llevaba adentro, La Confesión, de León Tolstoy. Entonces, ahí hay un párrafo largo que nos cuenta esto de una manera interesantísima. Dice, cuando escribía,
enseñaba lo que para mí era la única verdad, que era preciso vivir para dar lo mejor posible a uno mismo y a su familia. Este era el ideal de su vida, dar lo mejor posible a mí mismo y a mi familia. Nada mal, nada mal. Y así lo hice, hasta que hace 5 años comenzó a sucederme algo extraño. Primero empecé a experimentar momentos de perplejidad. ¿Qué pasa, no? Perplejidad. Mi vida se detenía como si no supiera cómo vivir ni qué hacer. Se paraba todo. Este hombre de un éxito ya realizado, ¿no? Y me sentí perdido y caí en la desesperación. Pero eso pasó y continué viviendo como antes, una vida buena. Después, esos momentos de perplejidad comenzaron a repetirse cada vez con más frecuencia. Me perseguía. Siempre en la misma forma. En esas ocasiones, cuando la vida se detenía, siempre surgían las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿O qué pasará después? ¿Se entiende? Después de esta vida. Entonces, el no tener esto claro le paraba la vida, le detenía todo y dice, ¿para qué sigo si esto no lo tengo claro? Y vaya, si tenía de qué vivir y cómo vivir bien. Al principio me pareció que esas preguntas eran inútiles, que estaban fuera de lugar. Creía que todas esas respuestas eran bien conocidas. Este era un cristiano ortodoxo que iba a misa y que más o menos vivía su religión. Que las respuestas eran bien conocidas y que si algún día quisiera ocuparme de resolverlas, no me costaría esfuerzo. Que solo me faltaba tiempo para hacerlo y que cuando quisiera daría con las respuestas. Las preguntas, sin embargo, cada vez me asaltaban con más frecuencia, exigiendo una respuesta cada vez con más insistencia. Y esas preguntas sin responder caían como puntos negros siempre en un mismo sitio, ¿no? Me iban haciendo un agujero negro ahí dentro, acumulándose hasta formar una gran mancha. Comprendí que no era un malestar fortuito, sino algo muy serio, y que si se repetían siempre las mismas preguntas, era porque había necesidad de contestarlas. Mirad qué lógica tan impresionante y tan de sentido común, ¿eh? Hay que contestar esto. Y eso traté de hacer. Las preguntas parecían tan estúpidas, tan simples, tan pueriles para un señor de 52 años con la vida realizada, pero en cuanto me enfrenté a ellas y traté de responderlas, me convencí al instante, en primer lugar, de que no eran cuestiones pueriles ni estúpidas, sino las más importantes y profundas de la vida. Y en segundo, que por mucho que me empeñara, no lograría responderlas. Antes de ocuparme de mi hacienda en Samara, donde vivía, de la educación de mi hijo, de escribir libros, debía saber por qué lo hacía. Buscar el sentido de mi vida. Mientras no supiera la razón, no podía hacer nada. Ya no le salía nada de la pluma a este genio literario. O bien, pensando en la gloria que me proporcionarían mis obras, me decía, muy bien, serás más famoso que Gogol, que Pushkin, que Shakespeare, que Molière y que todos los escritores del mundo. Era la siguiente meta que le tocaba, ¿no? Ser Messi o el Cristiano Ronaldo de la literatura. Solo le faltaba ser el número 1, pero ya estaba en las grandes ligas, ¿no? Y se pregunta, ¿y después qué? Y no podía responder nada. Entonces, este es el corazón de ese libro, La confesión de Tolstoy. Tenemos la suerte de tener una pluma tan impresionante como la de este hombre que sabe poner palabras precisas y muy ricas además a algo que llevamos todos dentro. Yo no he escrito La guerra y la paz, ninguno de vosotros ha escrito Ana Karenina tampoco, pero ¿quién de nosotros no firmaría esto? ¿Quién de nosotros no firmaría si no tengo claro el porqué de mi vida? O pienso que es una cosa estúpida, o que es una cosa fácil de resolver, hombre, cualquier día la respondo, mientras sigo viviendo igual. No estás vivo, no estás viviendo, estás
deambulando por la vida, pero vivo, sabiendo por qué estás aquí y qué quieres hacer con tu vida de verdad. Una pregunta y una respuesta que resista todo lo que pasa en la vida. Este hombre había estado en la guerra. Entonces, ¿quién de nosotros no puede plantearse lo mismo? No son cuestiones pueriles, no son cuestiones estúpidas, es la clave de mi vida. Y por aquí empezamos, ¿no? Por supuesto nos lo preguntaremos con otras cuestiones o con otras palabras. Este se lo pregunta porque encontró dentro un vacío, una mancha negra, como dice él, y no sabía qué hacer con ella. Otros nos las planteamos porque ha pasado algo en nuestra vida que nos ha golpeado para bien. O sea, ¿por qué yo soy un privilegiado de estar en una universidad o de tener salud cuando hay compañeros míos que están en una silla de ruedas o que ya no viven? Preguntas, hay unos porqués de por qué cosas buenas me pasan a mí que no son mías, o también preguntas por qué de cosas duras que pasan en la vida. ¿Por qué este fracaso afectivo? ¿Por qué se ha muerto esta persona a la que yo quería? ¿Por qué el pobre del semáforo que me cuestiona, ¿no? Y tanto, ¿no? ¿Por qué mi compañero de clase está pensando en quitarse la vida? ¿Por qué? En fin, todos tenemos a 1 centímetro de nosotros, si abrimos los ojos, si nos importa un poquito la vida y un poquito el que está a mi lado, estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién no firmaría esto? Ojalá no firmemos el que no puedo responderlas. Y me di cuenta que nunca lograría responderlas. Y en este sentido tiene razón. La pregunta sí sale de dentro. La respuesta no puede venir de nosotros mismos. Si pudiera venir, la inventaríamos a los 15, 16 años, cuando ya más o menos empezamos a pensar en serio. Y esta es la experiencia de la humanidad. Tolstoy lo que ha hecho es ponerle pluma y ponerle una redacción impresionante, pero de aquí sale la religión, de aquí sale la filosofía, de esto. Entonces, sabiendo que unos miran hacia arriba y dicen los dioses de allá arriba revelen algo, ahora leeremos a Platón, otros dirán será Dios el que me enseñaron en el cole que me revele algo, será Jesucristo quien tiene esa respuesta, o será la Virgen María, o será la vida, el destino que me dará una respuesta, pero siempre necesitamos mirar más allá. Cuando uno mira en serio la pregunta, esta es la conclusión. Yo solo no puedo responderlas. Alguien me tiene que echar una mano. El alguien con A mayúscula. Entonces, primer texto de León Tolstoy que nos centra la cuestión. El segundo texto, bueno, lo leo rápido, con Ortega, que es lo mismo, pero desde la necesidad de resolver la vida, donde dice, la vida nos es dada, nadie escogió vivir, a nadie nos preguntaron antes de nacer, oye, ¿quieres nacer en esa familia y en ese tiempo y en ese país? Nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos encontramos con ella de pronto y sin saber cómo. El día que tomamos conciencia de estar vivos, a los 8, 10, 15 años, cuando fuera, ¿no? Pero la vida que nos es dada, no nos es dada hecha. Aquí está el asunto. ¿Por qué estudio una carrera? Pues si es solo para un título, qué pobre. Si es para hacer algo importante con mi vida, esa es otra respuesta distinta, ¿no? Sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. Nadie puede hacer mi vida por mí. Me la pueden estropear si me dejo, pero nadie la puede hacer. La vida es quehacer. Y lo más grave de estos quehaceres en que la vida consiste no es que sea preciso hacerlos, sino en cierto modo lo contrario. Quiero decir que nos encontramos siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos nunca estrictamente forzados a hacer algo determinado. Esto, lo tengo clarísimo desde el principio, esto es lo que me hará hacer mi vida, construirla de verdad. Algo que no nos es impuesto, o el otro que hacer, que le es impuesta al astro, como le es impuesta al astro su trayectoria, o la piedra su gravitación. O sea, tengo una libertad
para escoger y no tengo la partitura de mi vida predeterminada. Tengo que tocar una música, no sé cuál. El astro ya sabe por dónde tiene que recorrer su recorrido y la piedra ya sabe que tiene que caer para abajo, porque la gravitación le es dada, ¿no? Y esa es su vida. Pero esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor, sobre lo que son los hombres y él mismo. Solo en vista de ellas, estas convicciones, estas respuestas, puede preferir una acción a otra, puede, en suma, vivir. O sea, el que no tiene esas convicciones y esas respuestas, no vive. Anda por ahí, sacando titulitos en la Universidad Francisco de Vitoria o donde sea, ¿no? Solo en vista de ellas puede preferir una acción a la otra, puede en suma vivir. La vida es un gerundio, no un participio, un facendum, o sea, haciéndose, y no un factum, una cosa hecha. La vida es que hacer, la vida en efecto da mucho que hacer. Y no está hablando de trabajo, está hablando de algo más, ¿no? De nuevo, ¿quién no firma esto? Y quien no sea consciente de esto, consciente de esto, es un factum, es una cosa que está ahí, un hecho que ya pasó y que no va a cambiar. En cambio, quien es consciente es un facendum, ¿no? Un haciéndose. Hasta el último respiro de mi vida, estoy haciendo algo con mi vida. Pero ¿a dónde voy? ¿Pero qué hago con mi vida? Me la dieron, pero ¿para qué? Cualesquiera que sean las palabras con las que nos planteamos, esto está ahí en lo más profundo del corazón. Por eso nos levantamos. Por eso venimos a la universidad. Por eso queremos ser profes o arquitectos o médicos o cualquiera de las cosas que estudian los compañeros en la universidad. Entonces, reconocer esto y afrontarlo es ser un hombre o ser una mujer entera, un ser humano de verdad. Lo otro es superficie, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea esto en serio, y no es una cosa que se resuelve en un día, ni en un seminario como este, sino puede ser largo el recorrido, hay dos posibilidades. Ese afrontarla con serenidad, con paz, acompañado de alguien que me parece que va un poco más adelante que yo en la vida y que me puede orientar, o alguien cuya vida me parece que puede ser mi compañero de clase o mi compañera de clase, pero esta tiene dentro algo que yo no tengo y que me gustaría tener, en su mirada, en su sonrisa, en sus palabras, en sus gestos. Entonces, siempre la compañía de otro, esto no es de Robinson Crusoe, no es cuestión de un francotirador a ver si atino a la diana, esto es cuestión de caminar junto con alguien siempre, o con la ayuda de alguien, ¿no? Pero también se puede huir de esto, se puede eludir, como hacía Tolstoy. Y las preguntas lo perseguían, y mucha Ana Karenina, y mucha Guerra y Paz, y mucho éxito, pero se le imponía, lo alcanzaba siempre, que huía la cuestión. Entonces aquí vamos a leer una entrevista a Woody Allen. Todos saben quién es Woody Allen, no tengo que presentarlo. Esta es una entrevista, pero todos los años que estrena película, y casi todos los años que estrena película Woody Allen, le hacen entrevistas y vamos, de cada 10 entrevistas que leáis de Woody Allen, 7 u 8 sale este tema, porque le preguntan, el que era el gran cómico, el gran ingenioso, y ahora es el gran director de cine y el gran artista, pero ¿usted por qué hace cine? Esa es la pregunta, ¿no? Y siempre va al mismo, ¿no? Entonces, esta pregunta esta entrevista salió en El País y en el semanal del País, de una película que acaba de estrenar en Barcelona. Al final de su filme, todo queda en suspense como en la vida. No hay respuestas en sus películas. ¿Cómo enfrenta usted al misterio? Y Woody Allen dice, yo me enfrento al misterio de la vida de forma extraña. Lo paso muy mal, y lo digo en serio. Sufro mucho, tengo mucha ansiedad y miedo, y estoy realmente confuso. Y lo combato lo mejor que puedo. Por eso trabajo mucho. El trabajo como huida. Y este tío
una película al año, ¿no? Me ayuda y me distrae de los problemas reales. Cuando trabajo, mis problemas se centran en los actores, el guión, el vestuario, problemas más bien fútiles, que le digan a un director de cine que está empezando o a un actor de cine que está empezando. Eso es un problema fútil. Hay otras cosas más importantes. Dirá, tío, ¿de qué me estás hablando, no? Problemas más bien fútiles, que si no funcionan tampoco sucede nada catastrófico. Cuando estoy en mi casa pienso, Dios mío, la vida es corta, terrible y triste, y yo soy viejo. Es de esto de lo que va huyendo. Visto así, es comprensible que usted sea un adicto al trabajo. Y entonces dice Woody Allen, el cine es una distracción maravillosa. Hacer películas es mi mejor terapia. Y las tengo y las hago por puro placer y diversión. También por desesperación, para no pensar en cosas mórbidas, enfermizas. Entonces el cine como ocupación muy digna, muy importante, si sabes hacerlo bien, pero también como terapia y para distraerme. Entonces a este que es un tío con un sentido del humor impresionante, o por lo menos lo era, las primeras películas, verdaderamente es un Chaplin este hombre, ¿eh? Algo de optimismo debe haber en su vida, ¿no? Y dice Woody Allen, lo único optimista que hay en la vida es que hay momentos de placer. Son breves y esporádicos, pero son agradables. Para mí es placentero estar con mi mujer, jugar con las niñas, pero no son más que pequeños instantes de huida. Imagínate que tu mujer y tus hijas sean eso, pequeños instantes de huida, pequeñas distracciones. Vamos por la vida de una forma frenética y caótica. Trabajo, clases, al autobús, clases, exámenes, seminarios, clases. Frenética, caótica, corriendo y chocándonos los unos contra los otros con nuestras aspiraciones y ambiciones, haciéndonos daño y cometiendo errores. Pocos directores de cine en el siglo pasado y en este han tenido tanto éxito como Woody Allen. Y miren su carrera exitosísima. ¿Cómo la evalúa? En 100 años ya no quedará nadie que nos haya conocido y todos los problemas, las crisis económicas, los adulterios y demás, está hablando de sí mismo, no tendrán importancia. Todo lo que me ha pasado no tendrá importancia. Y eso, este es el final del personaje de la película, que es una obra de Shakespeare que termina así. Al final, en la vida, todo es furia y ruido, y al final no significa nada. Esa es la conclusión de Shakespeare y la conclusión de Woody Allen. Entonces, obviamente, quien no tiene respuesta y la rehuye, se puede rehuir. Elegantemente, con droga, con sexo, con alcohol, con violencia, o elegantemente con muchísimo trabajo, no tengo tiempo, ya lo pensaré, mira cuánto trabajo tengo que hacer, pero a fin de cuentas huyendo. Y lo que podría ser lo más grande de su vida, que son su mujer y sus hijas, o su trabajo para mejorar el mundo, vaya si tiene influencia este hombre, es solo una distracción. Este hombre tiene dentro la misma mancha, obviamente con otras palabras, de la que hablaba Tolstoy, la misma, solo que en lugar de enfrentarlo, huye haciendo cine, buen cine, exitosísimo cine, pero huyendo. Tercer paso, a veces nos pasa a nosotros también esto, o nos puede pasar. Todos llevamos un Woody Allen dentro, no por el buen cine que hacemos, sino por las preguntas de las que a veces huimos. Y cuando viene un personaje, en este caso Jesucristo, o podría ser otro, que me diga, yo te estoy mirando esa mancha negra, o ese corazón hambriento, y yo puedo darte una respuesta, esa mirada a ese punto de mi corazón es diferente. Que a ver esta quién es, a ver qué cara tiene, a ver si es simpática o no, eso es una mirada superficial. Pero quien trata de mirar el corazón y hablar a eso, me está tomando en serio. Si me dice una mentira, me está manipulando. Pero si me dice una verdad, me está dando algo grande, o por lo menos pretende hacerlo.
Entonces, ojalá no nos pase, porque un Woody Allen lo llevamos todo dentro. Le pasaba a Tolstoy, le pasa a Woody Allen y nos puede pasar a nosotros mismos también, porque estas preguntas no nacen un día tomando una cerveza tranquilamente, viendo el mar o viendo la montaña y decir, bueno, ¿qué será de mi vida? Sabemos que estas preguntas salen del corazón por las cosas que nos pasan, por lo que encontramos en la vida. No es una filosofía barata, no es una filosofía gratuita, sino pasan cosas, encontramos personas, pasan cosas buenas y uno dice, pero ¿qué es la vida que tiene esa cosa tan hermosa? O pasan cosas durísimas, que uno dice, pero ¿qué es la vida que pasan estas cosas durísimas? ¿Para qué me enamoro si ya tuve un fracaso? Hace pocos años estábamos con en un viaje a Tierra Santa, alumnas de cuarto de farmacia, que ya su ideal era no casarse, porque habían tenido ya muchos fracasos, y a los 40 años hacerse una fecundación artificial y tener un hijo a los 40 años. Ideal de vida de alumnas de cuarto de farmacia de esta universidad, por los fracasos que habían tenido. Entonces, esto va en serio, y ojalá no nos pase, ¿no? No podemos huir de la vida. Fracasé en el amor, ya, renuncio al amor. Y bueno, cuando se me vaya el tren, pues una cosa, ¿no? Me compro un hijo de esa manera. No es teoría. Entonces, son las cosas que nos pasan. Es la vida misma que nos encontramos tal como es, tal como nos fue dada, la que nos saca estas preguntas. Si uno no las reconoce, sobrevive, vegeta por ahí, pero no lo afronta. Y si uno mira bien, verá que hay mucho vegetariano de estos, ¿no? Y no quisiéramos que nos pasara. En cambio, si uno lo reconoce en serio, ya lo afronta de otra manera. Y el tercer paso, mejor dicho, sí, el tercer paso, pero el cuarto autor es Platón. Platón, siglo V antes de Cristo, pagano, era un hombre pagano, o cuarto antes de Cristo. Pagano significa no ateo, sino que creen muchos dioses. Entonces, había divinidad en su vida, había relación con el más allá en el sentido de algo allá arriba, los dioses del Olimpo, etcétera, ¿no? Entonces él pensando en estas cosas y siendo una de las grandes lumbreras de la humanidad y una filosofía que ha alcanzado unas cotas de claridad y de planteamiento como poquísimos en la historia, ¿no? Entonces hay el Fedón es un libro en el cual Platón trata justo de qué hay después de la muerte, ¿no? Por la muerte de Sócrates, etcétera. Entonces hay un diálogo ahí en donde, hablando de la vida como una travesía, ¿no? Un mar que hay que atravesar, un lago que hay que atravesar, o un desierto que hay que atravesar, ¿no? Es una metáfora de la vida y todos estamos atravesándola. Nos encontramos en medio de la travesía, de repente en un bote teniendo que hacer la travesía de la vida. Entonces dice, está hablando, dice, querido, sobre las cuestiones de esta índole, un conocimiento exacto, una fórmula matemática que me dé el sentido de mi vida, es imposible o sumamente difícil en esta vida. Lo que decía Tolstoy, no hay respuestas. Pero no examinar a fondo lo que se dice sobre ellas o desistir de hacerlo, Woody Allen, es propio de un hombre cobarde. Puedes desistir, cobardía. Porque se debe conseguir 2 puntos, ¿no? Para tener vida, para estar vivo, se debe conseguir o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas, de estas grandes cuestiones, de esta gran cuestión del sentido de mi vida, como se la formule cada uno, o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas, o al menos tomar la tradición humana más difícil de rebatir, o sea, la que me parezca más verdadera, aunque yo no lo vea, y embarcándose en ella, arriesgarse a realizar la travesía de la vida. Esto es afrontar. Esto no es Woody Allen. Y esto tampoco es Tolstoy. Y esto es lo que debemos hacer y lo que quisiéramos invitar a hacer a cualquiera.
arriesgarse a realizar la travesía de la vida, si es que no se puede hacer con mayor seguridad en navío más firme, o sea, no yo solo, como una revelación de la divinidad. O sea, me arriesgo yo solo a arriesgar la vida, a atravesar la vida, o quizá hay una divinidad que me hable y que me revele esas cuestiones de las que habla Platón en el Fedón, ¿no? Entonces, esta intuición profundísima y esta claridad de Platón, lo que quiere decir es que a cualquiera que lo afronta en serio, que se da cuenta que no tiene esa respuesta, porque él no se dio a sí mismo esa vida, lo instintivo es mirar para arriba y decirle a Dios, al Padre de Jesucristo, a Alá, o al destino, o al cosmos, o a alguien superior a mí, que me diga qué hago aquí. Y no es una pregunta fútil, como decía Tolstoy, no es una pregunta estéril, es la pregunta, sin cuya respuesta mi vida es una cosa. O es la pregunta con cuya respuesta verdadera mi vida es otra cosa. Entonces, al final, nos jugamos mucho, decía Tolstoy. Nos jugamos todo. No hay éxito en la vida, no hay dinero en la vida, no hay éxito en el amor en la vida, no hay reconocimiento del mundo en la vida. Woody Allen, ¿no? Que valga la pena sin esto. Entonces, esta hambre de sentido y este mirar hacia arriba es lo que han hecho todas las filosofías y todas las religiones. Todas parten de aquí. Y desde, como decía el otro día un profesor, desde el que pintó las primeras pinturas rupestres en Altamira o donde fuera, desde el primero que enterró a un muerto y lo enterró de forma que estaba esperando que pasara algo o que volviera de ahí, hasta hoy, este es el motor, este es el motor, este es el motor, este es el motor que llevamos todos dentro, ¿no? Y el hombre se ha dado respuestas, y una respuesta posible es el cristianismo. También otra respuesta posible es el judaísmo, también otra respuesta posible es la filosofía o el budismo o el islam, pero nosotros, por razones culturales y también por convicción en esta universidad, queremos someter la respuesta cristiana a esto, al mayor rigor posible, al mayor análisis posible para poder tomar postura ante ella. Pero si uno no reconoce esta búsqueda profunda, el cristianismo es ir al Corte Inglés de las religiones. ¿Me gusta? Bueno, algo, es la mía, es la de mi casa, es la de mi cole. Y cojo un poquito y dejo otro poquito, pero si no hay una pregunta profunda, no hay respuesta que valga. Ni Cristo vale como respuesta. Entonces, por eso el punto de partida de este seminario es reconocer que estamos hechos para buscar algo, para encontrar algo y analizar si ese algo puede ser Jesucristo u otra cosa que tengo que seguir buscando si eso no me convence. Listo. Dejamos tiempo para algunas preguntas, ¿sí? Unos minutitos. Mi pregunta, padre, usted no, primero una afirmación, usted tonterías, muy pocas le he oído, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando hacerse preguntas siempre, ¿no? Y cada uno las suyas y tener sus convicciones, pero cuando sabe uno que realmente las que se está contestando son las adecuadas o las correctas, o obviamente estamos esperando que alguien superior nos dirija o nos diga que lo hacemos bien, ¿no? Pero, como usted bien ha dicho antes, pasan cosas y no hay que dejar que la vida te lleve por según qué derroteros, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que estás acertando? No sé si me he explicado ¿Cómo sabes bien. cuando tienes sed y te bebes un vaso de agua que ya no tienes sed? Porque ya no tienes sed, ¿no? Entonces, la pregunta, la inquietud, a veces el drama que acompaña a la pregunta, a veces también la gratitud profunda que acompaña a la pregunta, cuando la respuesta satisface esa sed, la sed se apaga, o no se apaga en el sentido de desaparecer, sino se ve saciada, igual que el agua
sacia la sed física. En cambio, cuando la respuesta que uno se da a sí mismo o que cree haber encontrado, porque cree que se le ha revelado Dios o cree que ha encontrado en el Evangelio o lo que sea, pero no es la que Dios realmente quiere darle, no sacia la sed. Dice sí, pero, y siempre queda algo ahí dentro. Entonces, la manera de saber que ya no tengo sed, porque era agua lo que me he bebido, es que ya no tengo sed. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Entonces quiero Y a decirte, veces, uno lo sabe. O sea, ¿cómo sabe alguien que está enamorado de alguien? No lo sabe a priori. No dice, a ver, aquí va esta chica, me voy a enamorar de ella. Al que le pase esto, por favor, huyan. En cambio, cuando sucede, uno lo reconoce, porque lo que sucede es algo más grande que uno. Y a veces yo no quería o temía mucho, pero me he enamorado. O por lo menos estoy a punto. Es algo que uno encuentra, que no produce. Pues la fe es una forma de amor, es un encuentro de amor, mucho más que un fruto de un silogismo o de un estudio del Evangelio o de lo que sea. Vamos a ver, mira, mi pregunta es la siguiente. Estando totalmente de acuerdo con usted en que estas preguntas trascendentales son lo más importante posiblemente a lo que se tenga que enfrentar el ser humano, mi pregunta sería esta. ¿Por qué cree usted que los políticos no se hacen estas preguntas o no las trasladan a la ciudadanía? Pues mira, yo creo que no debería yo responder por otra persona a esto. Primero en fin, yo creo, mira, te voy a contar mejor un acontecimiento, mejor te voy a decir una cosa. Hace unos años tuvimos aquí un encuentro con uno de los rabinos más importantes del momento, que acaba de morir además. Era el Chief Rabbi de la comunidad, de la Commonwealth, de todo el Reino Unido. Y era una pregunta sobre el diálogo entre la ciencia y la religión. Y entonces en un momento él decía, la ciencia tiene sus preguntas y tiene sus respuestas científicas. La religión tiene también sus preguntas y sus respuestas religiosas y pueden ir de la mano porque una da los qués y los cómo y la otra da los porqués. Entonces yo le hice al rabino exactamente la pregunta que tú me acabas de hacer a mí. Y le dije, rabino, ¿por qué cree usted que en el mundo científico en general esa pregunta religiosa no está muy presente, está muy poquito presente? Y la respuesta del rabino está grabada cuando la quieran, fue por miedo. Por miedo. Yo la suscribo. Porque el miedo que de Tolstoy y el miedo de Woody Allen y el miedo, yo también lo he vivido. Y creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, yo no estoy seguro que cualquier político que tenga un poquito de humanidad en el corazón, y la tienen, a pesar de que no estemos de acuerdo con sus ideas, por supuesto que tiene estas preguntas en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué no las lleva a la política? ¿Por qué no las impone al foro público? Yo creo que son razones muy profundas, muy culturales, y no sé si le correspondería ir al Parlamento a Pedro Sánchez o a Pablo Casado a decir, señores, preguntémonos qué hacemos en la vida. No es eso lo que tienen que hacer. Tienen que hacerlo ellos y responderlo y desde ahí actuar con una respuesta verdadera. Pero esta no es una cuestión política, aunque de una respuesta u otra que uno se dé, eso sí tiene consecuencias en la propia acción política. Correcto, padre. Me encantaría. Hace unos años teníamos una actividad aquí en la unidad que es traer a un personaje importante que fuera de la música, incluso vinieron algunos políticos importantes también, es decir, no queremos hablar de lo suyo, sino del hombre. Un gran empresario no nos cuente de sus fábricas y usted qué vive, qué lo mueve, qué hace, ¿no? Y sí hablan, sí hablan, cuando no están precisamente actuando su rol político o su rol empresarial o su rol artístico, hablan y uno se sorprende de ver que son como Tolstoy, como Woody Allen o como tú y como yo.
Muy bien, padre, muchas gracias. De nada, Chema. Gonzalo, última para no retrasarnos mucho. Gonzalo, Buenas tardes, padre. buenas. ¿Por qué las personas se preguntan las cosas cuando ya no tienen nada más que hacer? ¿Por qué no se paran antes en medio de todo lo que están haciendo? Pues porque no es fácil. Porque, como hemos dicho, porque a veces el hacer no es que no se no es que no se paren, es que no quieren pararse. Es que el trabajo o las 1000 diversiones o las 1000 pantallas que consulto a lo largo de una semana son una distracción o una evasión. Entonces, ¿por qué? Quizá por miedo, quizá por vivir en una cultura que no plantea esto. Si viviéramos, y en los programas de televisión, en las series, en las redes sociales, esto se planteara de una manera a veces brutal, como se plantea, y viviéramos en una cultura que esto lo tiene a flor de piel, sería difícil rehuirlas. Como de hecho hubo una cultura aquí cristiana en Europa y en Occidente, y en otros lugares está instalada otra cultura, ¿no? Religiosa, con un centro religioso importante. Pero no hay nada que nos impulse a ello. No hay nada que lo impulse desde el punto de vista de la cultura que respiramos todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué no se lo plantean? O por eso, o también porque todavía la vida no les ha dado o una gran alegría o un gran golpe. Pero les va a llegar. Pero les va a llegar. No hay nadie virgen de sufrimiento. Nadie termina la vida virgen de sufrimiento. Y esta es la experiencia de la historia, la experiencia de la filosofía, la experiencia de la religión, la experiencia de la humanidad, ¿no? Entonces puede ser por superficialidad, porque no tiene la oportunidad desde fuera, o porque la vida todavía no los fuerza. Decíamos que las preguntas salen de la vida, no de una cervecita muy agradable en la playa. Gonzalo, es lo que se me ocurre responderte. Muchas gracias, padre. Pero que no te pase a ti, ¿eh, Gonzalo? No se preocupe. Bueno, ahora Gracias. sí, gracias a todos por vuestra atención, por vuestras preguntas. 10 minutos, a las 7:15, vamos a la siguiente conferencia.